Bienvenido al programa de formación remota en español del Centro NOSTAC. Aquí podrás acceder a una serie de audioclases que te ayudarán a comprender mejor la problemática del electrosmog y comunicar correctamente sobre ella. Además, obtendrás una capacitación profesional sobre la tecnología NOSTAC, su funcionalidad y aplicaciones. Bien, vamos a hablar sobre la contaminación electromagnética. El electrosmog, lo primero que hay que entender es que es una toxina ambiental porque se trata de todas las interferencias y perturbaciones que existen en el ambiente producto de dos cosas: el uso de la electricidad y el uso de las telecomunicaciones. Primero, con respecto a la electricidad, sabemos que donde pasa un cableado eléctrico, pasa un flujo de electrones, una corriente eléctrica, existe un campo eléctrico y magnético que va alrededor del cableado eléctrico. Ese campo eléctrico y magnético asociado porta un conjunto de interferencias que se van propagando por toda la edificación. Ese es el primer tipo de contaminación electromagnética que está más asociado a la corriente. Este tipo de contaminación se le conoce como electricidad sucia, porque en el flujo de corriente, en el cableado, se acumulan estas interferencias y es en forma de ruido en la línea. Ese ruido en la línea que se mete en el cableado es producto de la red de transmisión eléctrica, va aportando todos estos armónicos y transitorios y se van acumulando por todos los convertidores y los transformadores. También se va produciendo por los mismos dispositivos electrodomésticos y electrónicos que tenemos en nuestros hogares y enchufamos. Muchos de estos dispositivos electrónicos entonces están convirtiendo corriente directa a alterna y nuevamente al revés para poder cargar sus baterías, ya que la electrónica no trabaja con corriente alterna en realidad. En esa conversión se coloca y se mete ruido en la línea también. Entonces, adicionalmente de esto, la conductividad del cableado eléctrico en una edificación funciona como una poderosa antena que atrae todas las señales de radiofrecuencia y microondas que también se colan en el cableado eléctrico. Todo ese ruido que entra en el cableado eléctrico se reparte entonces en forma de perturbaciones electromagnéticas que van asociadas al cableado, en forma de que estos campos eléctricos y magnéticos, que van a tener una longitud mayor o menor hacia el interior de la edificación, dependiendo de la carga eléctrica, del amperaje y la demanda que hay de electricidad, entonces va a estar repartiendo este tipo de contaminación dentro del hogar. Esto ha sido estudiado técnicamente y materia de estudio a nivel de investigaciones científicas en el área médica, y se ha identificado con un sinfín de efectos biológicos. El segundo aspecto de esta contaminación es también asociado a la electricidad, pero ya se trata a que cada equipo electrónico, cada aparato electrodoméstico, por su propio funcionamiento, va también a producir una burbuja, un campo alrededor de ese equipo. Se va a producir como un fenómeno automático, físico, del uso de la electricidad. Es un campo, una burbuja, se puede visualizar como una burbuja, y es un campo eléctrico y magnético. De ahí que se le llama campos electromagnéticos. Estos campos electromagnéticos alrededor de todos estos dispositivos electrónicos, de todos estos aparatos electrodomésticos, forma parte de este segundo tipo de contaminación. Tenemos la electricidad sucia y tenemos esta contaminación que está pegada a todos los equipos. Lógicamente, cada equipo va a tener una burbuja, un campo más grande o más pequeño dependiendo del tipo de equipo, cuánta electricidad demanda para su funcionamiento, y eso va a determinar cuán largo es el diámetro, el radio que va a tener ese dispositivo en términos de campos asociados. Ese es el segundo elemento. Y luego está el tercer elemento, que es la contaminación electromagnética que va por el aire, que es la que está relacionada a las señales de telecomunicaciones. Las señales de telecomunicaciones
se propaga en distintas bandas de frecuencias muy altas a través de nuestros dispositivos de telefonía móvil, nuestros dispositivos de internet, Wi-Fi, Bluetooth, todos los enlaces inalámbricos son señales de altas frecuencias que se van repartiendo. La radio y la televisión, señales satelitales de radio y televisión, todo eso son señales que van en altas frecuencias y que se van repartiendo en todos los ambientes sin distinción. Una de las propiedades que tiene las ondas electromagnéticas es la capacidad de penetrar la materia. Por eso es que nosotros podemos tener una conexión de telecomunicaciones incluso cuando estamos dentro de una edificación y tenemos paredes que nos están separando de la radio base, de la antena que nos está dando el enlace. ¿Cómo es posible eso? Porque esas ondas electromagnéticas penetran la edificación, atraviesan las paredes. De la misma manera atraviesan tu cuerpo. Todo tu organismo es atravesado por ese tipo de ondas electromagnéticas. Nuestro cuerpo funciona con electricidad. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo funciona a través de impulsos eléctricos. Nuestras células trabajan con electricidad. De hecho, la electricidad es el método primero de evaluación para determinar en la medicina si una persona se encuentra con un nivel de bienestar o un nivel de malestar, si hay una tendencia a estar enfermo o no. El estudio eléctrico de nuestro cuerpo es el que determina eso. ¿Y dónde lo determinan? Los estudios como el electrocardiograma, que es el estudio del ritmo del corazón, que está realmente midiendo el impulso eléctrico del corazón. Y te hace un historial que en un tiempo determinado se puede evaluar cuál es el comportamiento eléctrico entonces del corazón y determinar si hay un comportamiento saludable o no. Igualmente pasa con el estudio del electroencefalograma, que te estudia el comportamiento eléctrico cerebral y las frecuencias cerebrales en las cuales está funcionando el cerebro, y también va a indicarnos si existe uno u otros problemas dentro del proceso cerebral. Estos son simplemente métodos que se utilizan en la salud para determinar si una persona entonces está saludable. Así entonces tenemos que la electricidad en nuestro organismo es clave para mantener un nivel óptimo de salud. La electricidad es la que hace que nosotros nos mantengamos vivos. Entonces, esta electricidad funciona de una manera uniforme, eléctricamente, hace que no sea compatible con alteraciones electromagnéticas de fuentes artificiales que traen cargas inestables y una perturbación y distorsión en su propagación que no es compatible con el organismo vivo, con ningún sistema biológico. Y como consecuencia de ello produce un efecto biológico en nuestras células. Y de allí derivado un efecto cascada que va a derivar a incidir en un conjunto de enfermedades a corto plazo y en altos riesgos de enfermedades a largo plazo. Esta contaminación también se le conoce como contaminación eléctrica, polución electromagnética, contaminación tecnológica. En fin, es una contaminación que no podemos ver, pero que está con nosotros 24/7. También cabe destacar de que este tipo de toxina ambiental se puede clasificar dentro del espectro de radiaciones. Las radiaciones, cuando las personas escuchan la palabra radiación, inmediatamente asocian el término con algo negativo, nocivo, lo cual no es cierto. La radiación es la propagación de las ondas a través del espacio. Es decir, que una radiación puede ser nociva o no. Automáticamente que sea una radiación no significa que es negativa. Y esto es el primer indicativo que hay que comprender de la gran confusión que hay en la opinión pública. La confusión viene entonces de que se habla de las radiaciones del teléfono celular, se habla de las radiaciones de las tecnologías. Y un grupo de personas dicen que estas radiaciones no son reales porque estos equipos no producen radiación. ¿Cómo va a ser posible que incluso médicos digan que ahí no hay radiación? Algunos ingenieros piensan que eso no es radiación. Pues la confusión viene de que la radiación se ha clasificado desde los inicios como radiaciones que son de tipo ionizante o radiaciones que son de tipo no ionizante. Las radiaciones de tipo ionizante son radiaciones que traen mucha fuerza y son capaces de ionizar el ambiente, por eso el término,
E incluso cuando atraviesan organismos biológicos son capaces de romper las uniones químicas en las células. Esa radiación ionizante durante más de 100 años fue considerada como la única radiación a la cual teníamos que prestarle atención. Y automáticamente se asumió, cuando se decía radiación, que se estaba hablando de radiaciones ionizantes. Ese tipo de radiación ionizante la conseguimos cuando nos hacemos unos rayos X, que es una radiación muy potente. Las radiaciones ionizantes están en instalaciones nucleares. Cuando han habido desastres nucleares, se trata de radiaciones ionizantes. Los rayos ultravioleta están en el espectro más cercano a este comienzo de radiaciones ionizantes. Y radiaciones que vienen del Sol, que no logran realmente penetrar la atmósfera de la Tierra, son radiaciones fuertes del viento solar, también son radiaciones ionizantes. Eso es lo que llaman los rayos cósmicos, los rayos gamma. Entonces, los rayos ultravioleta mismo, lo que entra a la atmósfera es una muy diminuta porción. La mayoría queda por fuera de la atmósfera. De otra forma, no pudiera haber vida en la Tierra. Esas son las radiaciones ionizantes. Y cuando nos exponemos a ellas como una evaluación de rayos X, es por un corto periodo de tiempo, unos segundos. Esa radiación está obviamente documentado de los daños nocivos automáticos para la salud. Por eso cuando hay fugas, instalaciones nucleares, existe un riesgo automático de muerte en aquellos que han sido expuestos a esa radioactividad. Esa radiación no es la radiación del teléfono celular. La radiación del teléfono celular es la radiación no ionizante. Es una radiación más suave, que no aporta tanta fuerza como para poder ionizar el ambiente y tampoco trae tanta fuerza como para romper las uniones químicas en las células. Es una radiación suave que se propaga de una manera que el efecto es acumulativo y con el tiempo. Y solamente cuando se trata de radiaciones no ionizantes de fuentes artificiales, porque también estamos expuestos todo el tiempo a radiaciones naturales de tipo no ionizante. Y esas radiaciones no afectan en lo absoluto al organismo biológico, porque somos compatibles con esas radiaciones. Nuestras mismas células funcionan con radiación, porque la radiación en sí misma está propagándose en el ambiente en forma de ondas y partículas que tienen un comportamiento ondulatorio que se propagan a distintas frecuencias. En otras palabras, todo sería radiación. Lo que va a cambiar va a ser la frecuencia, la intensidad y el tipo, ionizante o no ionizante. Entonces, el electrosmog, la contaminación electromagnética, forma parte de esta ventana de radiaciones, pero de aquellas que son no ionizantes. Por eso siempre decimos que el electrosmog no es una radiación que te va a matar de la noche a la mañana. Es algo que te va a enfermar con el tiempo. Es un tipo de contaminación que va a degradar a los organismos biológicos y a producir efectos degenerativos acelerados cuando se evalúan en un periodo de tiempo de al menos 5 a 7 años. Nosotros los seres humanos estamos expuestos a radiaciones no ionizantes todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos utilizando tecnologías que funcionan con la electricidad, estamos expuestos a señales de microondas, de telecomunicaciones, e incluso cuando tú no estás usando tu teléfono celular, tú estás recibiendo señales de telefonía móvil que están llegando en el lugar donde te encuentras en este momento. De la misma manera pasa con el Wi-Fi. Tú puedes no estar conectado a internet, pero incluso puedes no tener internet Wi-Fi en tu hogar y aún así tú estás recibiendo señales de Wi-Fi de los vecinos. Entonces todo esto forma parte de esta contaminación. Obviamente tú puedes decir, pero no puede ser lo mismo que yo reciba una señal de Wi-Fi de mi vecino a que yo la tenga en mi casa. Ciertamente no es igual. ¿Y por qué no es igual? Bueno, es muy fácil. Porque existe dos tipos de estar expuesto a la contaminación. Lo que llamamos contaminación de campo cercano, que es cuando tú estás cerca de una tecnología, tú estás expuesto a su campo electromagnético asociado, o cuando estás cerca de una pared, de un cableado eléctrico, estás expuesto al campo eléctrico y magnético del cableado. Eso se llama contaminación de campo cercano. Y luego está la contaminación de campo lejano, que son las señales que te están llegando del exterior a tu edificación, proveniente normalmente de señales de radiofrecuencia y microondas, de telecomunicación. En algunos casos puede haber exposición a radiaciones de campo lejano provenientes de corriente, pero es cuando te encuentras en las inmediaciones de una subestación eléctrica o unas líneas de alta tensión cuyo flujo, incluso de corrientes estáticas, logran entrar hacia la edificación. Entonces,
Si tú no tienes ningún Wi-Fi ni tienes ninguna tecnología, tú vas a seguir expuesto a través de lo que llamamos exposición de campo lejano. Te van a seguir llegando señales que van a seguir estresando eléctricamente tu sistema biológico de una manera permanente. Entonces, en este tema de las contaminaciones, obviamente ya pueden comprender que no todas las personas están expuestas a la misma intensidad de contaminación electromagnética. Dependiendo de la cantidad de tecnologías que utilicen en su hogar, el tipo de iluminación, dependiendo de cuántos dispositivos electrónicos usa la persona directamente, dependiendo de cuáles son las antenas de telefonía móvil que se encuentran en las inmediaciones de la edificación en la cual está, dependiendo cuán cercanas están esas antenas, cuántas interferencias se producen por la misma edificación y la calidad del circuito y la red eléctrica. También tienen que ver con, por ejemplo, los empalmes eléctricos, la mala calidad de los empalmes, de las conexiones, la mala calidad de aterramientos. Hay muchas edificaciones que no tienen las propias tomas de tierra adecuadas y entonces existe una mayor carga de estática en la edificación. Y todo esto se acumula en forma de una toxina ambiental. La salud ambiental es una ciencia que está ahorita en franca desarrollo y expansión porque se ha convertido en una comprensión más amplia sobre la salud. Ya se entiende que no solamente hay que entender qué son las cosas que podemos estar ingiriendo que nos hacen daño, o hábitos nocivos como el cigarrillo, sustancias psicotrópicas, alimentos químicos que ingerimos, sino que además existen factores ambientales a los cuales estamos expuestos y sobre los cuales no tenemos control muchas veces de estar expuestos a ellos o no, pero que también están incidiendo de una manera directa en nuestro organismo, en nuestra salud y nuestros niveles de bienestar. En este marco ambiental entonces entra la salud ambiental. La salud ambiental se considera el futuro de la medicina porque es la medicina preventiva. La medicina que va a considerar todos los elementos antes de elaborar un diagnóstico. Eso es salud ambiental. La salud ambiental entonces tienes, por ejemplo, la calidad del aire interior de una edificación. Tienes los químicos tóxicos, todas esas partículas que pueden estar siendo agentes tóxicos, gases tóxicos. Y por otro lado tienes entonces las emisiones electromagnéticas como una toxina ambiental que se suma a la exposición ambiental de factores que inciden en la salud. En resumen, eso es la contaminación electromagnética.